Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias inspiradoras que motivan a vivir de manera positiva, y que también nos invitan a la reflexión y la contemplación. Ella no le debía la vida a él. Pero si ese día se hubiera quedado en silencio, se la debería a sí misma por el resto de su vida. Nadie volvió a pedirle a Rosa que salvara a alguien. No sucedió de repente, ni hubo un día específico que la gente recordara. Llegó lentamente, en silencio, como la niebla que cubría cada mañana el pequeño pueblo acurrucado en las laderas de piedra gris. Al principio, la gente todavía tocaba a su puerta cuando un niño tenía fiebre alta, cuando un anciano luchaba por respirar en mitad de la noche. Pero después de aquella muerte, los golpes en la puerta se hicieron cada vez más escasos. Finalmente, la puerta de madera de la casa de Rosa solo se abría para dejar entrar el sol, el viento y el silencio. La gente del pueblo todavía la saludaba. La saludaban con mucha educación. Seguía siendo el mismo gesto familiar con la cabeza al pasar junto al pozo, seguía siendo el buenos días, Doña Rosa, que resonaba cada mañana en la pequeña plaza. Pero sus miradas eran distintas. Esas miradas siempre la esquivaban cuando alguien se desplomaba de repente, cuando un niño lloraba desconsoladamente de dolor. En esos momentos en que se necesitaban las manos que habían salvado tantas vidas, la gente miraba hacia otro lado, como si Rosa no estuviera allí. No era por odio. Si fuera odio, lo habrían dicho. Si fuera rencor, habrían lanzado reproches. Pero no, lo que los hacía apartar la mirada no era la ira, sino el miedo. El miedo a enfrentarse a un recuerdo que todo el pueblo quería enterrar. El miedo a recordar que alguien había muerto, y que esa muerte estaba ligada al nombre de Rosa, la enfermera en la que antes habían confiado ciegamente. Sino porque nadie quería recordar. Nadie quería recordar aquella tarde bochornosa, cuando el hombre solo tenía una fiebre leve, todavía podía caminar y reír con los vecinos. Nadie quería recordar que Rosa había dicho que era solo una simple gripe, le dio un antipirético y le recomendó descansar. Y nadie quería recordar cómo, 3 días después, sacaron su cuerpo de la casa en medio de la conmoción y el silencio. Rosa lo entendía todo. Lo entendía por las miradas esquivas de quienes una vez la llamaron las manos de oro del pueblo. Lo entendía por el silencio prolongado cada vez que entraba en una casa donde había un enfermo. Lo entendía por el hecho de que la gente prefería esperar hasta la mañana para llevar a alguien al pueblo más grande, aunque el camino fuera largo y peligroso, antes que tocara su puerta en mitad de la noche. No los culpaba. Porque la propia Rosa tampoco quería recordar. Una vez había diagnosticado mal una fiebre que parecía leve. El error no fue por falta de conocimiento. Tampoco fue por negligencia. Fue por exceso de confianza. Por pensar que había visto demasiados casos similares. Por creer que sus años de experiencia eran suficientes para no necesitar un examen más exhaustivo. Y ese error silencioso abrió un corte invisible, profundo y frío, que atravesó su vida. El hombre murió 3 días después. Esos 3 días atormentaban a Rosa más que la propia muerte. Porque durante esos 3 días, ella durmió, comió y vivió como de costumbre. No sabía que en el cuerpo de aquel hombre, la enfermedad empeoraba en silencio. Nadie volvió a llamarla. Nadie le dijo que él respiraba con más dificultad, que le dolía más, que se debilitaba rápidamente. Y cuando llegó la muerte, no solo se llevó una vida,
sino también la confianza de todo un pueblo. Desde ese día, se quitó su uniforme de enfermera. El uniforme blanco que solía colgar impecablemente detrás de la puerta de madera fue doblado con mucho cuidado por Rosa. No con ira, ni con lágrimas. Lo dobló como si doblara una parte de su vida, lo guardó en el fondo de un viejo baúl y cerró la tapa. Nadie se lo pidió. No hubo ninguna reunión del pueblo. Ninguna acusación formal. La decisión vino de la propia Rosa, como una sentencia autoimpuesta. No dio explicaciones. Había muchas cosas que podría haber dicho. Que los síntomas iniciales eran muy ambiguos. Que el equipo médico del pueblo era extremadamente escaso. Que incluso el médico del pueblo grande habría tenido dificultades para diagnosticarlo con precisión en esa etapa. Pero Rosa no dijo nada. Porque cada explicación, por muy razonable que fuera, no podía devolverle la vida al muerto. No se defendió. Rosa entendía que hay errores que, una vez cometidos, no necesitan que nadie los acuse. La propia conciencia se encarga de eso, día tras día. Cada mañana al despertar, recordaba claramente el rostro de aquel hombre. Sin distorsiones, sin reproches. Solo un rostro sereno, como si le hiciera una única pregunta: si ese día hubiera sido un poco más cuidadosa, ¿seguiría vivo? Ese corte no sangraba. Nadie lo veía. Nadie lo vendaba. Pero estaba ahí, cada día más profundo, cada día más frío. Hacía que Rosa se sintiera en medio del pueblo, pero al margen de todo. Cuando oía un grito de auxilio a lo lejos, su corazón todavía se encogía por el reflejo de una enfermera. Pero sus pies ya no se movían. Se quedaba quieta, no por indiferencia, sino por un miedo más grande que el error, el miedo a volver a hacer daño. Y desde ese momento, Rosa dejó de ser la salvadora del pueblo. Solo era una mujer anciana, llevando consigo un corte que nunca sangraría, pero que tampoco sanaría jamás. Lucas regresó al pueblo una mañana gris, cuando la niebla todavía cubría el camino de tierra que descendía hacia el valle. No traía mucho equipaje. Solo una mochila vieja, algunos papeles y una decisión que había meditado durante demasiado tiempo: vender la casa de su padre. La casa estaba en las afueras del pueblo, apartada de los techos apiñados alrededor de la plaza. Era el lugar donde Lucas había crecido y del que se había ido muy pronto. Pasaron 10 años, vivió en la ciudad, hizo todo tipo de trabajos, evitando deliberadamente volver. Pero hay cosas que no se pueden posponer para siempre. La vieja casa se estaba deteriorando y el ayuntamiento le había enviado una notificación. Lucas sabía que si no lo resolvía él mismo, todo empeoraría. No llegó al pueblo con el ánimo de alguien que regresa a casa. Llegó como alguien que viene a cerrar un trámite pendiente. En el pueblo, casi nadie reconoció a Lucas de inmediato. Su rostro les resultaba vagamente familiar, pero el tiempo lo había vuelto un extraño. Algunos supusieron que era sobrino de alguna familia. Otros recordaban vagamente que el hombre que había muerto de una fiebre tenía un hijo, pero nadie estaba seguro. Y Lucas tampoco se molestó en explicar. No quería que le preguntaran. Menos aún que lo compadecieran. Lo primero que tenía que hacer era sacar los muebles de la casa. Los pesados armarios de madera, la cama vieja, algunas cajas de libros y las herramientas de jardinería de su padre seguían allí,
cubiertos por una gruesa capa de polvo. Lucas se quedó en medio de la casa vacía, escuchando el silbido del viento a través de las rendijas de las puertas, sintiéndose como si estuviera en un espacio que ya no le pertenecía. Necesitaba un medio de transporte para llevar las cosas a la parada de autobuses a las afueras del pueblo. La gente le dio un nombre. Doña Rosa tiene un burro. ¿Es fuerte? Nadie dijo nada más. Sin mencionar el pasado. Sin advertencias ni reparos. Solo una información seca, como quien menciona un pozo o un tramo del camino. Lucas encontró la pequeña casa escondida detrás de una hilera de olivos. La puerta de madera estaba entreabierta. En el patio, un burro permanecía inmóvil, de espaldas a la entrada. Su pelaje era de un gris oscuro, áspero, sin cepillar. Un ojo estaba cerrado para siempre, revelando una cicatriz que se extendía hasta su mejilla. El otro ojo, bien abierto, estaba extrañamente tranquilo. Lucas se detuvo unos segundos y luego preguntó de forma concisa. «Quiero alquilar el burro para transportar unas cosas». Rosa apareció desde el interior de la casa. Asintió con la cabeza, sin preguntar si eran muchas o pocas cosas, ni qué tan lejos iba. Simplemente, en silencio, le entregó las riendas. Sus ojos pasaron por el rostro de Lucas muy rápidamente, tan rápido que ni ella misma notó que su corazón había dado un vuelco. Lucas tomó las riendas. No le dio las gracias. No le preguntó su nombre. Tampoco se presentó. Entre ellos no había curiosidad. Solo la distancia suficiente para que cada uno se mantuviera en su lugar. El burro se acercó a Lucas. No porque lo tiraran. No porque estuviera acostumbrado a los extraños. Avanzó muy lentamente, paso a paso, hasta que estuvo justo a su lado. Inclinó ligeramente la cabeza, su hocico casi tocando el pecho de Lucas. Resopló, inhaló profundamente y luego volvió a inhalar, como si estuviera leyendo un lenguaje invisible en el aliento del hombre. Lucas se quedó paralizado. Nunca había visto a un animal hacer eso. Normalmente, los burros o los caballos evitan a los extraños o se muestran recelosos. Pero este burro era diferente. Se quedó quieto, muy cerca, demasiado cerca. Su aliento cálido y constante se sentía a través de la camisa de Lucas, llevando consigo el olor a heno seco y tierra húmeda. Lucas sintió una vaga incomodidad, pero no lo apartó. Se quedó inmóvil, dejando que el burro hiciera lo que quisiera. En parte porque no entendía lo que estaba pasando. En parte porque, en ese momento, de repente sintió que no tenía energía para reaccionar. Sombra olió su aliento durante mucho tiempo. Tanto tiempo que Rosa, que observaba desde el patio, notó la extrañeza. Se detuvo, la mano que sostenía un cubo de madera se apretó de repente. Había vivido con Sombra muchos años. Conocía sus costumbres. Nunca hacía eso con extraños. Solo con aquellos que llevaban algo turbulento dentro, algo que no estaba en paz. Rosa miró a Lucas. Solo fue un instante. Pero en ese breve momento, vio un rasgo familiar que le dolió. No en su rostro, sino en su postura. La forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante. La forma en que sus hombros caían como si llevaran un peso invisible. Había visto esa misma postura antes, muchos años atrás,
en otro hombre. Su corazón se encogió. Rosa se dio la vuelta. No llamó a Sombra. No le dijo a Lucas que mantuviera la distancia. Se dio la vuelta y entró en la casa, como si no hubiera visto lo que acababa de ocurrir. Como si aquel burro tuerto solo estuviera haciendo algo al azar, sin ningún significado. Afuera, en el patio, Lucas aseguró las riendas y guió a Sombra hacia la vieja casa de su padre. No sabía que, desde el momento en que aquel burro olió su aliento, un hilo invisible se había reconectado. No entre un hombre y un animal, sino entre el presente y un pasado que tanto él como Rosa intentaban evitar. Sombra caminaba lento pero seguro. Cada paso parecía conocer este camino desde hacía mucho tiempo. Lucas iba delante, sin mirar atrás. Pero en su pecho, una extraña sensación se expandía, a la vez vaga y pesada, como si algo hubiera sido tocado, aunque él aún no le hubiera puesto nombre. Y detrás, en la pequeña y silenciosa casa, Rosa estaba apoyada contra la pared, con los ojos cerrados durante un largo rato. Ella lo sabía. Su burro tuerto nunca se había equivocado con el aliento de un hombre. El camino del desfiladero comenzaba justo al borde del pueblo, serpenteando como una vieja cicatriz aferrada a la ladera de la montaña. Lucas guiaba a Sombra lentamente, porque ese camino nunca fue para los que tenían prisa. A un lado, la pared de roca gris se alzaba vertical, al otro, un profundo abismo lleno de polvo y remolinos de viento. Las viejas ruedas de madera de la carreta chirriaban sobre las piedras, emitiendo un sonido seco y constante, como la propia respiración del camino. Lucas no decía nada. Caminaba delante, tirando de las riendas, con la vista fija en el suelo. En su mente no había recuerdos claros, solo fragmentos de emociones dispersas, el olor a madera vieja en la casa de su padre, el silbido del viento a través de la ventana rota y la mirada del burro tuerto mientras olía su aliento. Todo se entrelazaba, sin tomar forma, pero oprimiéndole ligeramente el pecho. Sombra caminaba detrás, con paso firme. A pesar de tener un solo ojo, no dudaba ante las curvas cerradas ni los tramos irregulares. Sus orejas estaban caídas, pero de vez en cuando vibraban ligeramente, como si estuviera escuchando algo que los humanos no podían oír. El accidente ocurrió en la tercera curva, donde el camino se estrechaba de forma inusual. Una gran roca, que probablemente había rodado tras la lluvia de la noche anterior, se encontraba precariamente al borde del camino. Lucas no la vio a tiempo. La rueda chocó contra ella y se deslizó hacia un lado. Toda la carreta se inclinó bruscamente, tensando las riendas de golpe. Lucas reaccionó tirando hacia atrás. En un breve instante, todo perdió el equilibrio. No cayó al abismo. No hubo una caída violenta. Su cuerpo golpeó con fuerza el lateral de la carreta y luego se desplomó sobre el suelo de tierra y piedras. Un golpe no lo suficientemente fuerte como para romper un hueso, ni lo suficientemente agudo como para desgarrar la piel. Pero sí lo suficiente como para que el aire en su pecho se hiciera añicos. Lucas permaneció inmóvil unos segundos. Oyó el suave relincho de Sombra, el sonido de sus pezuñas arañando la tierra y el crujido de las ruedas al detenerse por completo. Intentó apoyarse en las manos para levantarse, pero en cuanto inhaló, un dolor agudo le atravesó el lado derecho del pecho, cortándole la respiración a la mitad. Tosió secamente. No había mucha sangre. Solo una leve mancha roja en sus labios,
tan fugaz que ni él mismo estaba seguro de haberla visto. No es nada, murmuró, como hablándose a sí mismo. Pero su respiración no obedecía. Cada vez que intentaba respirar hondo, sentía como si su pecho fuera presionado desde dentro, no por un peso, sino por un vacío que se expandía. El aire entraba, pero no salía por completo. Su respiración se volvió corta, rápida, entrecortada, como un fuelle roto. Sombra se paró junto a él. El burro tuerto bajó la cabeza, su hocico casi tocando la cara de Lucas. No relinchó fuerte ni tiró de las riendas. Simplemente se quedó allí, respirando de manera uniforme, pero cada vez que Lucas jadeaba, sus orejas se crispaban, como si sintiera el dolor por él. Un hombre que pasaba por el bosque cercano oyó el ruido y corrió hacia allí. Luego otro más. En poco tiempo, varias personas del pueblo se reunieron alrededor de Lucas, formando un semicírculo. Algunos se inclinaron para mirarlo, otros simplemente se quedaron a distancia, con los brazos cruzados. «Todavía está consciente», dijo uno. «Seguro que es solo el susto», añadió otro. «Una caída tan leve no puede ser nada grave». Lucas intentó abrir la boca para decir que le costaba respirar, pero la frase se rompió en pedazos. No tenía suficiente aire para completar una oración. Solo un yo antes de detenerse, con la garganta contraída. Alguien le puso una mano en el hombro. «¿Tranquilo? Respira hondo». Lucas obedeció. Ese error le provocó un dolor que le nubló la vista. Se encorvó, jadeando, con los ojos llenos de luces. Alguien retrocedió un paso, comenzando a preocuparse. «¿Y si esperamos a la mañana para llevarlo al pueblo grande?», se oyó otra voz. «Ya es de noche, el camino es peligroso». «Sí, por la mañana estará bien», asintió otro. «No sangra mucho. Y todavía puede hablar». Esas frases se sucedían, sonando muy razonables, muy tranquilas. Nadie tenía malas intenciones. Nadie quería hacerle daño a Lucas. Pero nadie estaba prestando atención a su respiración. Rosa apareció en el borde del círculo de gente sin que nadie se diera cuenta. Se quedó allí, sin abrirse paso, sin hablar de inmediato. Su mirada se detuvo en el pecho de Lucas. En la forma en que se inclinaba hacia un lado. En el leve silbido que emitía cada vez que intentaba inhalar. En el color de su piel, que se volvía pálido bajo el polvo. Una sola mirada. Rosa lo supo. No era un simple ataque de pánico. No era un golpe que te deja sin aire por un momento y luego pasa. Era un neumotórax. El aire se había filtrado donde no debía, comprimiendo el pulmón poco a poco. Cuanto más tardaran, más se colapsaría el pulmón. Cuanto más esperaran, más se agotaría su aliento. Una pequeña intervención podría salvarlo. Una decisión equivocada lo mataría. Rosa tragó saliva. Sus manos apretaron el borde de su vieja falda. En su mente, la imagen de aquel año resurgió con claridad, el hombre en la cama, con fiebre alta, respirando rápido. Ella había dicho seguro que no es nada. 3 días después, él murió. A su alrededor, los aldeanos seguían discutiendo. Dejémosle descansar un poco y se le pasará. No hay por qué alarmarse.
Nadie le preguntó a Rosa qué pensaba. Y Rosa aún no había dicho nada. Estaba allí, en medio del círculo de gente, entre el viento del desfiladero y la respiración agitada de Lucas, sintiendo como si el tiempo se ralentizara, obligándola a enfrentarse a un momento que había jurado no volver a vivir. De repente, Sombra se arrodilló junto a Lucas. Usó su cabeza para empujar suavemente su pecho, emitiendo un sonido gutural, bajo y repetitivo, como una advertencia sin palabras. Rosa cerró los ojos por un instante. Sabía muy bien que si se quedaba en silencio en ese momento, nadie la culparía. Pero hay muertes que no vienen de los errores. Vienen de la duda. Nadie le preguntó a Rosa. Ocurrió de una manera tan natural que nadie notó la anomalía. Los aldeanos seguían formando un círculo, intercambiando frases familiares, consolándose mutuamente con la espera. En ese momento, Rosa existía como un objeto que no interfería, presente, pero sin ser tomada en cuenta. Estaba de pie, ligeramente detrás, lo suficientemente cerca como para ver cada pequeño movimiento de Lucas, y lo suficientemente lejos como para no ser arrastrada por los consejos triviales. Su mirada no se apartaba de su pecho. Cada breve subida y bajada, cada vez que sus hombros se elevaban y caían demasiado rápido, se presentaba tan claramente como líneas de un texto que solo ella podía leer. Permaneció en silencio. No por miedo a los aldeanos. No por miedo a ser culpada. Tampoco porque no supiera qué hacer. Ese silencio provenía de un lugar más profundo. En la mente de Rosa, la mirada del hombre de aquel año apareció con una crueldad nítida. No era una mirada de reproche. No era una mirada de súplica. Era una mirada de confianza absoluta. Él la había mirado como se mira la única puerta abierta en medio de una noche oscura. Y ella, en ese momento, había dicho que no era nada. 3 días después, él murió. Desde entonces, Rosa aprendió algo que ninguna escuela enseña: hay errores que no dejan heridas externas, pero que cortan tan profundo que nunca sanan. Ese corte no sangraba. Simplemente estaba ahí, latente, y cada vez que intentaba abrir la boca, punzaba. Miró a Lucas. Era mucho más joven que el hombre de aquel año. Pero la forma en que respiraba, la forma en que intentaba ocultar su pánico detrás de una calma forzada, hacía que el viejo recuerdo se superpusiera al presente de una manera aterradora. En ese instante, el tiempo dejó de ser una línea recta. Se plegó, colocando a Rosa entre 2 personas, 2 momentos, y la misma pregunta. Si me equivoco de nuevo, ¿qué pasará? Esa pregunta no resonó como un grito. Apareció suavemente, lentamente, pero pesaba como una piedra. Rosa sabía exactamente lo que sucedería si actuaba y el resultado no era el esperado. Ya había vivido con las miradas esquivas de todo el pueblo. Estaba acostumbrada a que nadie recurriera a ella. Pero si volvía a equivocarse, esta vez, no solo perdería el frágil silencio que ahora tenía. Perdería la última parte de sí misma. ¿Y si no hacía nada? Rosa miró a su alrededor. Nadie parecía tener prisa. Nadie se daba cuenta de que el tiempo no estaba de su lado. La calma de la multitud era como una manta gruesa que cubría el peligro, haciendo que todo pareciera más seguro de lo que realmente era. Podía perfectamente fundirse en ese silencio.
Podía perfectamente darse la vuelta. Podía perfectamente dejar que mañana otros resolvieran la situación. Nadie la culparía. Eso era precisamente lo que hacía que el silencio fuera tan peligroso. Rosa respiró hondo. El aire frío llenó sus pulmones, pero no le trajo alivio. Al contrario, le hizo darse cuenta más claramente que nunca de que se encontraba ante una elección que nadie le había dado, pero que nadie podía tomar por ella. Justo en ese momento, Sombra se movió. El burro tuerto ya no estaba de pie. Dobló lentamente sus patas delanteras, luego las traseras, arrodillándose por completo junto a Lucas. El movimiento fue lento, seguro, como si lo hubiera decidido hacía mucho tiempo. Los aldeanos a su alrededor murmuraron, algunos retrocedieron sorprendidos. Sombra bajó la cabeza. Su frente casi tocaba el pecho de Lucas. Empujó con la fuerza justa, se detuvo y volvió a empujar. Sin brusquedad. Sin prisa. Con un ritmo constante, insistente. De su garganta salió un sonido extraño. No era un relincho. No era un rebuzno. Era un quejido gutural, bajo y prolongado, como el de una respiración forzada a través de una rendija estrecha. Ese sonido se mezcló con la respiración agitada de Lucas, creando un ritmo irregular que comenzó a incomodar a algunos de los presentes. Rosa se quedó helada. Había oído ese sonido antes. Hacía muchos años, cuando Sombra era joven, emitía un sonido similar cada vez que transportaba a un enfermo grave. Como si el animal pudiera sentir la anomalía en la respiración humana e intentara expresar lo que no tenía palabras para decir. Rosa dio un paso adelante y se detuvo. Sus manos temblaban ligeramente. En ese instante, comprendió algo, su silencio ya no era un instinto de defensa. Se había convertido en una elección deliberada. Y toda elección tiene un precio. Sombra seguía arrodillado. Lucas seguía luchando por respirar. Los aldeanos seguían esperando sin saber qué esperaban. Rosa estaba en medio de todo, con el recuerdo a sus espaldas y una vida que se agotaba frente a ella. El silencio ya no era seguridad. Se estaba convirtiendo en una declaración. La respiración de Lucas se debilitaba, no de forma súbita que provocara pánico, sino de manera silenciosa, como la marea que se retira sigilosamente de la arena. Su pecho aún se movía, pero cada movimiento era más superficial que el anterior, más corto que el anterior, como si sus pulmones estuvieran renunciando a su trabajo. Nadie en la multitud se dio cuenta del cambio de inmediato. Algunos seguían con los brazos cruzados, la mirada fija en el camino que llevaba al pueblo, donde la tenue luz del amanecer aún no aparecía. Otros se inclinaban para decirle algo a Lucas, con voz tranquilizadora, como si las palabras pudieran sustituir al oxígeno. La espera continuaba, densa y peligrosamente cómoda. Pero Rosa no. Ella lo veía claramente. Cada vez que Lucas inhalaba, el lado derecho de su pecho se movía más lento que el izquierdo. Cada vez que intentaba hablar, sus labios apenas se movían sin emitir sonido. Su piel no estaba pálida ni morada, solo ligeramente grisácea, el color de un cuerpo que intenta mantener una última apariencia de normalidad. No quedaba mucho tiempo. Rosa lo sentía no con la razón, sino con una intuición forjada a lo largo de los años, a través de largas noches en vela, a través de las vidas que una vez estuvieron en sus manos.
Esa intuición la había traicionado una vez. Y por eso mismo, nunca había dejado de atormentarla. Se arrodilló. El movimiento fue lento, no decidido como el de un acto heroico, sino pesado, como si sus rodillas cargaran con todo el pasado. El frío de la tierra se filtró a través de la tela delgada, pero Rosa no lo sintió. Toda su percepción se concentraba en sus manos. Temblaban. No por la vejez. No por el miedo. Sino por el recuerdo. Esas manos habían sido muy firmes. Habían puesto inyecciones, vendado, hecho compresiones torácicas, abierto vías respiratorias sin dudarlo. Pero desde el día en que aquel hombre murió, esas manos ya no pertenecían solo al presente. Llevaban consigo la pregunta nunca respondida: si en ese momento hubiera hecho algo diferente, ¿habría cambiado el final? Rosa miró a Lucas de cerca. Él no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban entrecerrados, sus párpados temblaban ligeramente, como alguien perdido entre dos sueños. Había algo muy frágil en su apariencia, muy joven, muy incompleto. Una persona que no había vivido lo suficiente para ser responsable de todo, pero que estaba pagando el precio de la vacilación de los demás. Sabía que podía no hacer nada. Solo tenía que levantarse. Retroceder. Fundirse con la multitud. Nadie la culparía. Nadie se lo exigía. Los aldeanos estaban acostumbrados al silencio de Rosa. Incluso se sentían aliviados por ello. Nadie quería poner una vida en manos de alguien que se había equivocado. Y Rosa, si no hacía nada, no tendría que enfrentarse a ninguna otra mirada que no fuera la suya. Podía seguir viviendo así perfectamente. En los días siguientes, si Lucas empeoraba, la gente diría que los accidentes en el desfiladero siempre son peligrosos. Si no sobrevivía, dirían que era su destino. Nadie mencionaría a Rosa. Nadie la arrastraría a un remordimiento colectivo. Estaría protegida por una inocencia absoluta. Esa inocencia, en ese momento, parecía tan reconfortante. Pero Rosa sabía muy bien algo que solo entienden quienes han estado en la frontera entre la vida y la muerte: a veces, no hacer nada también es una acción. Y su precio, en ocasiones, es más caro que el de un error. Miró sus manos de nuevo. Temblaban, pero seguían ahí. Temblaban, pero nunca habían olvidado lo que debían hacer. Rosa cerró los ojos por un breve instante. En su mente ya no estaban las voces de los aldeanos, ni la mirada de aquel año. Solo quedaba la pregunta desnuda, que no permitía evasivas: si el que estuviera aquí tirado fuera mi hijo, ¿qué haría? La respuesta llegó de inmediato, sin necesidad de pensar. Rosa abrió los ojos. Puso la mano en el pecho de Lucas, acercando su oído. Su respiración era tan débil que tuvo que concentrarse al máximo para escucharla. Pero una vez que la oyó, no tuvo más dudas. Cada segundo que pasaba le estaba robando una parte de su oportunidad de vivir. Levantó la cabeza. Su mirada recorrió a la multitud. No buscaba aprobación. No esperaba permiso. Solo miraba para confirmar una cosa: ninguno de ellos asumiría la responsabilidad si ella no hacía nada. Y ninguno de ellos cargaría con las consecuencias en su lugar si lo hacía. Esta decisión era enteramente suya. Rosa se inclinó de nuevo.
La mano temblorosa se detuvo y luego, lentamente, se estabilizó. Como si la propia elección le hubiera devuelto su orden natural. En ese instante, Rosa ya no era la mujer que se equivocó, la que fue olvidada por el pueblo. Era simplemente un ser humano frente a otra vida, eligiendo hacer lo que creía correcto. Sabía muy bien que, si se equivocaba, las consecuencias no serían leves. Quizás Lucas no sobreviviría. Quizás los aldeanos no la perdonarían. Quizás el pasado se repetiría de la forma más cruel. Pero si no hacía nada, también sabía una cosa con certeza, nunca se lo perdonaría a sí misma. Rosa respiró hondo. No para calmarse, sino para aceptar. Aceptar que hacer lo correcto no significa estar a salvo. Aceptar que la responsabilidad no necesita que nadie te la dé, solo que te atrevas a asumirla. Aceptar que esta vez, sin importar el resultado, no se escondería más detrás del silencio. Eligió la segunda opción. No porque nadie la obligara. No porque necesitara reconocimiento. Sino porque hay momentos en la vida en los que, si no das un paso al frente, te quedas para siempre detrás de ti mismo. Rosa no se apresuró a actuar de inmediato. Se arrodilló junto a Lucas, pero no lo tocó al instante, como si necesitara un momento para asegurarse de que no era un viejo recuerdo que volvía. Apoyó la mano en el suelo, sintiendo el frío a través de sus rodillas. Frente a ella había un joven, con el pecho moviéndose de forma irregular, cada respiración más parecida a un esfuerzo fallido que a un reflejo natural. No había sangre. No había heridas abiertas. No había nada que provocara un pánico inmediato. Eso era precisamente lo peligroso. Rosa acercó de nuevo el oído al pecho de Lucas. El sonido que escuchó no era el de un corazón fuerte, sino un desorden vago, como si dentro de su cuerpo faltara el espacio necesario para respirar. Había oído ese sonido muchas veces en su vida, las suficientes para saber que, si esperaba, el cuerpo humano acabaría rindiéndose. Se quitó su vieja bufanda, la dobló con cuidado y la colocó bajo los hombros de Lucas, elevando ligeramente la parte superior de su cuerpo. El gesto hizo que algunos de los presentes fruncieran el ceño, sin entender qué estaba haciendo. Pero Rosa sabía que un cambio muy pequeño en la postura podía marcar la diferencia entre que el aire entrara en los pulmones o quedara atrapado. Colocó ambas manos sobre su pecho. Sin presionar con fuerza. Sin hacer nada brusco. Solo un apoyo suave y rítmico, siguiendo el compás que un pulmón sin espacio necesitaba. Se inclinó, escuchando, ajustando cada movimiento, como si estuviera hablando con el cuerpo de Lucas en un lenguaje sin palabras que solo entienden quienes han estado en la frontera entre la vida y la muerte. Alguien dio un paso adelante y se detuvo. Alguien preguntó en voz baja. ¿Qué está haciendo? Nadie respondió. Porque ni ellos mismos estaban seguros de querer saberlo. Rosa centró toda su atención en la respiración de Lucas, que se debilitaba. No pensó en el pasado ni en las consecuencias. En ese momento, ya no existía la enfermera que se equivocó, ni los aldeanos que le dieron la espalda. Solo había una persona frente a una elección, o confiar en lo que sabía, o seguir en silencio por seguridad. Sombra se acercó más. El burro tuerto bajó la cabeza, tocando suavemente el pecho de Lucas con su frente dura pero cálida. No empujaba con fuerza, solo se apoyaba,
como si sintiera aquella respiración irregular y quisiera retenerlo con su presencia. El sonido gutural de su garganta resonaba de manera constante, lenta, creando inconscientemente un ritmo extraño. Rosa lo escuchó y ajustó sus manos a ese ritmo. Un compás. Y luego otro. De repente, Lucas se contrajo ligeramente, como si algo dentro de él se hubiera liberado. Su pecho se elevó más que antes. No fue una respiración completa, pero sí un esfuerzo claro. Una inhalación suave, temblorosa, pero suficiente para que Rosa contuviera la suya. Mantuvo la posición. Sin forzar. Sin celebrar antes de tiempo. La siguiente respiración llegó más tarde, pero fue más profunda. El cuerpo de Lucas dejó de agitarse inconscientemente. Sus hombros se relajaron poco a poco. Su rostro, antes tenso, comenzó a suavizarse, como si el pánico interior se hubiera retirado temporalmente. Inhaló una vez más, esta vez más larga, más completa, llevando el aire a sus pulmones por puro instinto de supervivencia. Se oyó un suspiro de alivio muy suave desde algún punto de la multitud. Pero Rosa aún no se detuvo. Mantuvo el ritmo con sus manos un poco más, hasta estar segura de que esa respiración no era un destello momentáneo. Cuando sintió una estabilidad frágil pero real, retiró lentamente las manos. En ese preciso instante, Lucas se dejó caer. No fue un colapso, sino una relajación total después de haberlo dado todo. Su cabeza se inclinó hacia un lado, sus párpados se cerraron. Su cuerpo cayó en la inconsciencia, pero ya no luchaba. Rosa puso la mano sobre su pecho una última vez. La respiración seguía ahí. Débil, pero regular. Se quedó sentada, sin levantarse de inmediato, como si temiera que un simple cambio de posición pudiera deshacer el equilibrio que acababa de lograr. El sudor le perlaba la nuca. No por el cansancio, sino porque solo en ese momento el miedo encontró el camino de vuelta. A su alrededor, todavía había gente que no se atrevía a mirar. Todavía había gente inmóvil, indecisa. Todavía reinaba el silencio. Pero ya no era el silencio de la evasión. Era el silencio de haber presenciado algo de lo que nadie se atrevía a responsabilizarse, pero que nadie podía negar. Rosa no dijo nada. Tampoco dio explicaciones. Simplemente se quedó allí, junto a Lucas, junto a Sombra, como alguien que había elegido no permanecer al margen nunca más. 7. La verdad se revela. La mañana llegó más lentamente que de costumbre. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de los viejos tejados, iluminando la pequeña habitación donde yacía Lucas. No era una habitación de hospital propiamente dicha, solo el antiguo dispensario del pueblo, que llevaba mucho tiempo sin usarse para casos graves. El olor a madera húmeda, a desinfectante tenue y a la noche que aún no se había disipado se mezclaban, creando una sensación a la vez familiar y lejana. Lucas abrió los ojos muy despacio. Lo primero que sintió no fue dolor, sino una pesadez en el pecho, como si acabara de despertar de un largo sueño y su cuerpo aún no hubiera regresado a la realidad. Inhaló. La respiración no fue profunda, pero sí completa. Exhaló. Esta vez, ya no sintió la falta de aire de la noche anterior. Cerró los ojos un momento para asegurarse de que era real. Afuera se oían pasos. Sin prisa.
sin alboroto. Los pasos familiares de los aldeanos que pasaban, se detenían y luego seguían su camino. Nadie entró de inmediato. Como si todos estuvieran esperando que algo se confirmara antes de atreverse a enfrentarlo. La puerta se abrió. El médico del pueblo grande entró, con el abrigo todavía cubierto de polvo del camino. Miró a Lucas detenidamente, no solo con la mirada de un profesional, sino con la de alguien que entendía que la noche anterior, las cosas habían estado más al límite de lo que la gente pensaba. Le tomó el pulso. Luego le auscultó el pecho con el estetoscopio. Escuchó durante un largo rato. Finalmente, asintió. Tuviste suerte, dijo lentamente. Mucha suerte. Lucas intentó preguntar algo más, pero tenía la garganta seca. El médico le sirvió un poco de agua y lo ayudó a incorporarse. Cuando Lucas terminó de beber, el médico continuó, con la voz más grave. Si hubieran tardado 15 minutos más, tu cuerpo no habría resistido. La frase no fue dramática, ni enfática, ni amenazante. Pero la habitación pareció encogerse. Afuera, algunas personas se escuchaban sin decir nada. 15 minutos. Para ellos, ese lapso de tiempo la noche anterior había sido solo una espera indefinida, un retraso que parecía inofensivo. Ahora, se presentaba claro, nítido, como una línea que habían estado a punto de cruzar sin darse cuenta. El médico recogió sus cosas, dio algunas indicaciones y se fue. La puerta se cerró, dejando un silencio más pesado que antes. Lucas se apoyó en la cama, intentando recordar. El desfiladero. El resbalón. La respiración que no le obedecía. Los rostros borrosos. Y la extraña sensación de que su pecho de repente se aligeraba, como si alguien le hubiera ayudado a abrir una puerta invisible. Levantó la vista y miró alrededor de la habitación. Anoche, comenzó, con la voz aún débil. ¿Quién me salvó? La pregunta no iba dirigida a nadie en particular. No era un reproche. No era una investigación. Solo una necesidad muy humana, saber de dónde lo habían rescatado. Nadie respondió. El hombre que estaba más cerca de la puerta bajó la cabeza. El que estaba apoyado en la pared miró hacia otro lado. Alguien entrelazó las manos con fuerza, como si temiera que, al abrir la boca, tuviera que admitir algo desagradable. Este silencio no era como los anteriores. No era frío. No era completamente evasivo. Tenía un matiz de vergüenza, de pesadez, como cuando uno se da cuenta de que ha estado a punto de tomar la decisión equivocada y, por suerte, otra persona ha actuado en su lugar. Lucas miró cada rostro. Nadie habló. Nadie dio un paso al frente. Su mirada se detuvo en la puerta entreabierta. Sombra estaba allí. El burro tuerto permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada y las orejas caídas. No entró ni se fue. Solo se quedó en el umbral, donde la luz iluminaba la mitad de su cuerpo y la otra mitad quedaba en la sombra. Su único ojo miraba hacia Lucas, tranquilo, sin esperar nada. Lucas lo miró durante un largo rato. Había algo en esa postura que le resultaba familiar, como si ese mismo animal hubiera estado a su lado en el momento borroso entre la consciencia y el desmayo. Recordó un ritmo de respiración extrañamente constante,
la sensación de algo cálido apoyado contra su pecho. Tragó saliva. ¿Fue? Ella preguntó en voz baja, sin decir su nombre, solo dirigiendo la mirada hacia Sombra. Nadie lo confirmó. Tampoco nadie lo negó. Pero el silencio esta vez era diferente. Ya no era un vacío. Era una respuesta no dicha, porque si se decía, arrastraría otras cosas, viejos recuerdos, viejos miedos y una responsabilidad que no todos estaban dispuestos a asumir. Lucas se recostó, respirando más despacio. No preguntó más. Hay respuestas que, si no estás preparado para recibirlas, solo complican más las cosas. Volvió a mirar a Sombra. El burro seguía allí, sin moverse. Como si su tarea hubiera terminado. Como si quedarse quieto, presente y como testigo, fuera suficiente. Afuera, la gente comenzó a marcharse en pequeños grupos. Nadie hablaba en voz alta. Nadie comentaba nada. Pero en sus miradas, algo había cambiado. Una verdad acababa de revelarse, no con una confesión, sino con el hecho de que ya nadie se atrevía a fingir que lo de anoche había sido un simple accidente. Lucas cerró los ojos. Su respiración era regular. Su corazón latía despacio. En ese momento, comprendió que hay personas que no reclaman el mérito. Hay acciones que no necesitan ser nombradas. Y hay verdades que, aunque nadie las pronuncie, existen con más claridad que cualquier explicación. Sombra resopló suavemente y luego se dio la vuelta para marcharse. Sin hacer ruido. Pero la habitación ya no era la misma. Antes de irse del pueblo, Lucas buscó a Rosa. No tuvo prisa. No preguntó a nadie. No necesitó indicaciones. La casa de Rosa estaba en las afueras del pueblo, donde el camino de tierra se convertía en grava y luego en maleza. Un lugar por el que la gente solo pasaba cuando ya no tenía motivos para quedarse en el centro. Lucas se detuvo ante la vieja puerta de madera. No estaba cerrada con llave. Solo entreabierta, como si su dueña nunca hubiera pensado en impedir la entrada a nadie, ni esperado que alguien la buscara. Rosa estaba sentada en el porche. Frente a ella había un barreño con agua, unas telas gastadas y unas manos acostumbradas a lavar en silencio. Oyó los pasos, pero no levantó la cabeza de inmediato. A su edad, había aprendido que no todo el que llega necesita ser mirado directamente. Lucas se quedó allí un momento. Estuvo a punto de hablar, pero se contuvo. En ese breve instante, se dio cuenta de que nunca había imaginado el rostro de la persona que se equivocó aquel año. En su memoria, esa persona era solo un nombre borroso, un error contado con voz seca, suficiente para culpar pero no para comprender. Rosa dejó la tela, se secó las manos en el delantal y entonces se giró. Se miraron. No había la tensión que Lucas había imaginado. Tampoco una mirada de súplica o de evasión. Solo dos personas demasiado acostumbradas a llevar consigo cosas que no se dicen. Lucas habló primero, su voz era grave y lenta. Mi padre. Fue el hombre al que usted diagnosticó mal, ¿verdad? Rosa no le preguntó de nuevo. Tampoco pareció sorprendida. Esa pregunta, para ella, no era un nuevo puñal, sino un golpe tardío en una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Asintió.
Solo un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible. Pero Lucas lo vio claramente. No dijo nada más. El silencio se prolongó. No era incómodo. No era pesado. Era como un espacio necesario para que todo se asentara. Lucas miró el camino frente a la casa, donde el sol del atardecer caía en largas franjas. Rosa se miró las manos, las venas marcadas, como si cada año hubiera dejado una huella imborrable. En ese momento, Lucas comprendió de repente que la mujer que tenía delante no era un error andante. Era alguien que había vivido lo suficiente para saber que hay errores que no se pueden corregir, solo se pueden llevar a cuestas. Habló, con la voz más baja. Usted no me debía la vida. Rosa levantó la vista. Esta vez, lo miró directamente a los ojos. Lucas respiró hondo, como si él mismo estuviera aprendiendo a decir lo que había que decir. Pero si ayer no hubiera hecho nada. Hizo una pausa, buscando las palabras. Hoy se la debería a usted misma. Rosa no respondió de inmediato. Sintió algo muy extraño. No era alivio. Tampoco perdón. Era la sensación de alguien a quien por fin llaman por su verdadero nombre. No la enfermera que se equivocó. No la persona de la que no se debe hablar. Sino una persona que se enfrentó a una elección y no se dio la vuelta. Dijo, muy bajo. No lo hice por ti. Lucas asintió. Lo sé. Se quedaron sentados un rato más. Nadie intentó alargar la conversación. Hay frases que, una vez dichas, el silencio que las sigue es la parte más importante. Cuando Lucas se levantó, Rosa no lo acompañó. Solo lo vio bajar por el viejo camino, donde Sombra lo esperaba. El burro tuerto inclinó la cabeza, como si sintiera que algo acababa de cerrarse. Lucas se giró y dijo una última frase, sin mirar directamente a Rosa. A algunas personas no se las juzga por sus errores. Hizo una pausa. Sino por haber guardado silencio cuando sabían lo que era correcto. Rosa no respondió. Pero cuando la figura de Lucas desapareció, se quedó sentada, durante mucho tiempo, y por primera vez en años, no sintió que estuviera huyendo de sus recuerdos. Simplemente estaba viviendo con ellos. Y eso era suficiente. Hay momentos en la vida en que la responsabilidad no aparece como una llamada clara. No suena una campana, nadie te señala y te dice, es tu turno. La responsabilidad suele llegar en silencio, en la mirada expectante de otros o, peor aún, en la indiferencia de la multitud. En esos momentos, lo más fácil no es equivocarse, sino fingir que no tienes nada que ver. Y es ahí cuando una persona elige. No todo el mundo tiene el poder de ayudar a los demás. No todo el mundo tiene el conocimiento, la posición o la capacidad para cambiar el destino de alguien. Pero todo el mundo, en algún momento, se enfrenta a una pregunta muy simple: ¿sé lo que es correcto? Si la respuesta es sí, entonces el silencio deja de ser inocente. Se convierte en una decisión. Una elección deliberada. El coraje, por tanto, no consiste en no haberse equivocado nunca. El coraje consiste en atreverse a dar un paso más después de haber caído. En atreverse a actuar cuando el recuerdo del fracaso todavía duele. En atreverse a aceptar que puedes volver a equivocarte, pero aún así no permitirte huir.
Es un coraje silencioso, sin aplausos, sin reconocimiento inmediato y que, a veces, solo se comprende mucho tiempo después. Mucha gente cree que la indiferencia es la forma más segura de vivir. Si no te involucras, no eres responsable. Si no hablas, no te hieren. Pero la indiferencia nunca es un estado neutral. Es una acción pospuesta, una elección disfrazada de silencio. Y como cualquier otra elección, tiene consecuencias. A veces es una vida, a veces es una oportunidad y, a veces, es la propia integridad de quien se dio la vuelta. Esta historia no te pide que te conviertas en un salvador. Solo plantea una verdad incómoda: a veces, lo que más atormenta a una persona no es el error que cometió, sino lo correcto que no hizo cuando pudo. Y en algún momento, cada uno debe responder por sí mismo: en ese momento crucial, ¿elegí actuar o elegí el silencio? Muchas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todo el mundo. Os deseamos paz y felicidad.